Y escuche ustedes, en este contexto que una nueva variante del COVID fue detectada en África y se le ha denominado Omicron. Mira, esta variante ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como preocupante por su gran número de mutaciones. Y como medida de contención se ha urgido a todos los países a mantener las medidas de salud pública, aunque no se aconsejan las restricciones de viaje, como ya han hecho los países de la Unión Europea. Se han prohibido los vuelos desde y hacia Sudáfrica. Y el temor por la variante Omicron impactó en las bolsas de valores de todo el mundo, que vivieron una negra jornada. En Asia, América y Europa se tuvieron pérdidas de entre 3 y 5%. Aquí en México, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores retrocedieron 2.44 y 2.48% respectivamente. En tanto, el peso sufrió su nivel más bajo en 14 meses con un cierre de 21.9 pesos por dólar. Para hablar sobre todo este escenario, recibimos por primera vez aquí en el estudio al doctor Héctor Frisby, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, por fin doctor. Nos visita. Buenas desde noches, allá, saludos desde a todos, buenas noches. El Omicron, que... Mira, estaba escuchando a la doctora Van Kerkhove de la Organización Mundial de la Salud y ella dijo que debemos de tener serenidad. Y ella identificó que los problemas más graves que tenemos con esta variante y con otras que pueden surgir son los no vacunados. Ese es el verdadero problema. Porque recuerden que las mutaciones no se presentan porque el virus es inteligente o está tratando de tener nuevas estrategias. Las mutaciones son aleatorias, o sea, simplemente va mutando. Y los virus ARN como estos son muy torpes, se equivocan mucho para mutar. Afortunadamente tienen un mecanismo de control y eso nos beneficia. ¿Por qué? Porque las mutaciones que vemos son parecidas a las originales y las vacunas que tenemos protegen contra esas mutaciones. Entonces, la doctora Van Kerkhove dijo un enunciado que es fundamental. Hasta hoy, todas las mutaciones y la línea que siguen las mutaciones de esta nueva variante, todas están cubiertas por todas las vacunas. Todas. Entonces, hay que observarla, pero no es tan grave como Delta, por ejemplo. No es tan grave como Delta, pero, doctor, le queremos preguntar esta noche si ya hay estudios sobre el Omicron, porque mucho se está diciendo, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, de que es muchísimo más contagiosa, de que ataca a las personas que están vacunadas como pues atacó el COVID, el SARS-CoV-2 cuando no estábamos vacunados. En fin, ya sabe usted, los adelantos, la infodemia o datos que no tienen sustento científico. No, eso no es cierto. Mira, para que nosotros tengamos el panorama de qué es lo que está sucediendo, nosotros tenemos que comparar con las secuencias genéticas que ya tenemos, que esas están identificadas desde abril del año pasado, y tenemos que comparar con las nuevas secuencias genéticas. Y hemos visto que el desplazamiento de las mutaciones y los cambios que presentan son muy en línea de lo que yo habíamos visto. ¿Cuáles son las dos cosas que nosotros tenemos que observar en un virus? Hay una cosa que se llama R0 y el SI. El R0 es cuántas personas infecta una persona infectada a cuántas personas infecta. Y el otro, el SI, es el tiempo que pasa que yo infecto a una persona y esta persona tiene síntomas. Les pongo el ejemplo. Alfa, la primera variante que hubo, yo infectaba a 2 personas y se tardaban de 10 a 14 días en tener síntomas. Delta, tú puedes infectar hasta 9 personas y los síntomas se presentan en 3 días. Entonces, en un lapso de 10 días, en vez de tener 2 personas infectadas por alfa, puedes llegar a tener hasta 36 personas infectadas por una sola. Dice, doctor, que esta no presenta, al parecer, tanta gravedad como Delta desde estos dos puntos de vista. No ha presentado nada. ¿Qué sabemos de Omicron? No sabemos cuántas personas se infectan todavía porque, miren, desafortunadamente esto surgió en África. Y en África el sistema de notificación epidemiológica es muy deficiente. Entonces van a tener que ir las brigadas internacionales a empezar a medir a las personas que lleguen infectadas a los hospitales, porque recuerden, no nos importa tanto cuánta gente se infecta, es por eso que no es tan importante esa obsesión que tenía mucha gente de pruebas. Los únicos que estaban obsesionados con hacer más pruebas eran los que las vendían. Claro. Y los cuates doctores, todos esos que habían participado en el negocio de venta de medicamentos, pues que cacareaban en las redes sociales y en la televisión. O políticos. Compren más. O políticos, claro. Lo que pasa es que hablar de políticos es decirnos muy bajo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ver los casos. Y nosotros ya sabemos en salud pública que por cada una persona infectada, el 20% de las personas que llegan son las que llegan a los hospitales. 80% son asintomáticos. Y eso ya lo sabemos. Doctor, ¿qué sabemos acerca de los medicamentos que están saliendo contra el COVID-19?
¿Funcionan? ¿Qué validez científica tienen? ¿Qué autorización y por parte de quién? Mira, son dos grupos grandes de medicamentos. Hay en realidad 267 protocolos de investigación para dos grupos de medicamentos. Unos son medicamentos antivirales que entorpecen la actividad del virus para que se pueda reproducir. Y el otro grupo de medicamentos son los anticuerpos monoclonales. Los antivirales se tienen que dar desafortunadamente entre 3 y 5 días de que inician los síntomas. Y México no es la excepción de que ¿qué haces tú cuando empiezas con síntomas por COVID? Pues te echas un tecito, el consomé de la abuelita, que te soben los piecitos, y a los 10 días empiezas a ver qué haces. Esos antivirales ya no sirven. Entonces nos pasamos a los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales solamente están indicados en pacientes moderados o pacientes severos, no en pacientes leves. E incluso los antivirales están indicados en pacientes con un COVID leve, pero con un factor de riesgo por lo menos. Es decir, nosotros tres que somos gente además de bonita, saludable, si nos da COVID, pues no tenemos que tomar antivirales porque nos vamos a resolver problemas, porque no tenemos factores de riesgo. Pero si tuviéramos diabetes, hipertensión, obesidad, fumadores, alguna otra enfermedad, pues tendríamos que tomar algún antiviral. Ahora, mucho se habla luego que si tenemos esta posibilidad, entonces no tendríamos que vacunarnos. No tiene nada que... Pero no tiene nada que ver. Ahí les va por qué. Justamente estas mutaciones que estamos viendo y estas variantes, el virus entra a una persona vacunada, nosotros que ya estamos vacunados, el virus no tiene la capacidad de replicarse y de mutar como lo tiene en una persona no vacunada. Y es muy probable que nosotros frenemos la replicación viral en 48 o 72 horas. Vacunados, porque nuestro sistema inmune ya reconoce al virus y se defiende. Una persona no vacunada le da la cancha del Estadio Azteca para el virus para que haga lo que se le dé la gana. Y déjenme decirles, yo estoy pensando que en el país, uno de los países donde hay más movilidad es en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos el 42% aproximadamente de la población no se va a vacunar. 36% de los adultos y los niños que pudieran llegar a tener. Yo estoy casi convencido de que la variante más peligrosa va a surgir de los Estados Unidos. Debido a la falta de vacunación por parte de ese sector de la población, sobre todo en la parte middle que le llaman. Los peores enemigos para controlar esta pandemia son los no vacunados, que de alguna manera yo también, es muy triste lo que digo, pero también les agradezco, porque ellos son el grupo control de un experimento. Cuando tú haces un experimento y quieres observar qué pasa con los que no les das la medicina, los observas nada más. Sería antiético que yo les dijera, miren, hay una enfermedad que se llama COVID causada por SARS-CoV-2. Ya hay vacunas. Si se vacunan no les da feo y además pues van a controlarse todos los factores de una pandemia. Pero ustedes, por favor, no se vacunen porque quiero ver qué les pasa. Eso no sería ético. Claro que no. Entonces, ellos son el grupo control voluntario, que nos están dando en la torre para que la pandemia se pueda controlar, pero también nos están ayudando mucho a los científicos a recolectar información qué pasa con los que no se vacunan. Entonces la clave, vacunación Omicron, vacunación no se sustituye con las medicinas. No, hay que vacunarse. Son dos cosas completamente independientes. Frisby, son cosas. Y ¿sabes qué? Luego, a ver, si quieren hasta vengo, platiquen. Sí. El problema más grave de la pandemia, y acuérdense todos ustedes que nos están viendo, el problema más grave de la pandemia no va a ser los que se enferman de COVID, van a ser las secuelas COVID. Yo se los garantizo y nos vamos a ir a echar un tequila juntos dentro de 10 años y van a ver que va a haber una generación COVID. ¿Qué va a ser eso? Personas que van a tener daño neurológico por haberse infectado simplemente. Porque hace 3 días salió un artículo en el cual estamos viendo que personas que se infectaron asintomáticas están teniendo fatiga crónica, dolor de cabeza, adormecimiento de manos, caída de pelo, trastornos gastrointestinales, dolor muscular, dolor articular. Eso es lo que se llama el COVID largo. Y eso es la mayor preocupación de COVID. Van a ver. Porque esto se va a acabar en agosto del año. Doctor, pues te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Hasta que vine a verlo. Sí, están más guapos en persona. Tiene que volver, por favor, doctor. Claro que sí. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, doctor. Un gusto. Gracias.